¿Me confirman si se puede ver con normalidad, porfa? Sí se ve. Y también ya está grabando. Ya, perfecto. Bien, chicos, vamos a dar inicio a nuestro primer repaso. Sabemos que el primer tema incluye también, dentro de evaluación postural, los elementos de gestión o los elementos de manejo hacia los pacientes, que son en total 7, aunque no debemos olvidar que también tenemos la reevaluación que va después del séptimo paso y que se realiza constantemente, ¿no? Este esquema de elementos de manejo, ¿quién lo ha dado? La Asociación Americana de Fisioterapia, ¿no? Vamos a empezar por cada uno de ellos. Ya. Empezamos con examinación. ¿Qué es la examinación? Requiere antes de cualquier intervención y se debe hacer con todos los pacientes. Principalmente, o según las diapositivas que tenemos, consta de 3 componentes que no deben olvidar. El primero es revisión de la historia clínica, porque ahí vamos a encontrar toda la información del paciente. El segundo es la revisión por sistemas, donde ya sabemos que esta pregunta puede venir porque nos la hicieron en uno de nuestros pasitos. Y también los tests y medidas. Dentro de la revisión por sistemas, obviamente vamos a tener la examinación física. Aquí tenemos a los 4 sistemas. Debemos de saber cada una de los indicadores en el sistema cardiopulmonar: frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial y el edema, que es el exceso o la acumulación de líquido. Luego tenemos el sistema integumentario, que es observar la piel, el color de la misma, más que todo en bebés, por ejemplo, si es que se presenta ictericia, y si es que hay escaras, que son las úlceras por presión, y que suelen ser bastante comunes en los pacientes que están hospitalizados. Luego tenemos también el sistema musculoesquelético, donde vamos a evaluar la simetría y la postura. Vamos a analizar la postura en decúbito, en sedente y en bípedo. Y eso es lo que vamos a ver después. Y también tenemos que evaluar el rango de movimiento. Ya hemos tenido la clase de goniometría, que es donde hemos visto cada uno de los rangos articulares. La fuerza muscular, donde hay distintos tests que nos ayudan a medir la fuerza muscular y si hay dolor, porque sabemos también por la clase de goniometría que si hay dolor en una movilización activa o una movilización pasiva, nos puede dar distinta información, ¿no? Sobre estructuras contráctiles o estructuras no contráctiles. Y finalmente tenemos el sistema neuromuscular, donde vamos a observar los movimientos gruesos. Ahí tenemos al equilibrio, la marcha, la transferencia. La transferencia se refiere a la influencia que tiene una articulación motora sobre otra. Por ejemplo, la articulación de la cadera sobre la articulación de la rodilla, ¿no? Y la función motora. Este cuadrito es el que está en la diapositiva y nos enseña los tipos de evaluación que existen, aunque también debería ser tipos de examinación, ¿no? Porque están todos los elementos. Tenemos inspección, palpación, movimiento y maniobras especiales, algunas de ellas, por mencionar, por ejemplo, la de Trendelenburg, el signo de cajón, el signo de témpano, el signo de bostezo, maniobra de Adams y el signo de la tecla. El signo de la tecla es para la articulación de la clavícula con la escápula, ¿no? Cuando hay una descolocación, se puede presionar y vamos a sentir como si fuera una tecla. La maniobra de Adams también es una prueba que sirve para ver si es que hay escoliosis, ¿no? Que es donde hacemos al paciente que se
agache y podemos utilizar un instrumento, que ahorita se me fue el nombre, para medir la escoliosis. Tenemos el signo del témpano, que sirve para detectar un derrame articular que se realiza en la rótula y que consiste en evaluar si es que posicionar los dos dedos, ¿no?, alrededor de la rótula y evaluar si es que esta está como flotando en la articulación de la rodilla. Luego tenemos también el signo de cajón, que sirve para evaluar si es que existe problemas con los ligamentos cruzados. Se coloca a la persona en posición sedente y tiramos de la pierna hacia adelante o tiramos de la pierna hacia atrás, ¿no? El signo de bostezo, que es una prueba de estabilidad de la rodilla. También tenemos el movimiento, que ya más lo hemos visto en goniometría, el movimiento activo, que consiste en que el paciente mismo realice la actividad, el pasivo, cuando se realiza por una fuerza externa, y un movimiento anormal. La palpación, porque esta nos va a dar información sobre si existe calor local, y el calor local es una indicación de la inflamación. Los planos superficiales, debemos evaluar la superficie, si es que está íntegra en la piel, si es que hay dolor y, bueno, el aspecto general de la piel, ¿no? Y también la inspección, donde tenemos alteraciones de la piel también, el volumen que podemos encontrar en los distintos segmentos, la forma de los mismos y la postura. Bien, vamos a pasar a evaluación. ¿Qué es la evaluación? Es aquel juicio clínico que realizamos basándonos en todos los datos que hemos obtenido de la examinación y sirve con el fin principal de determinar un diagnóstico, posteriormente realizar el pronóstico y tratamiento. Se apoya de dos conceptos que he visto que distintos licenciados lo suelen mencionar, así que creo que deberíamos conocer la diferencia entre ellos, que son experticia y experiencia. La experticia se refiere al conocimiento profundo, al dominio que podamos tener con respecto a un tema o a un campo, ya como profesionales. Y la experiencia, por ejemplo, un recién graduado puede ser muy experto en muchas cosas porque tiene los conocimientos frescos tal vez, pero la experiencia es el tiempo dedicado a esa actividad, ¿no? Y esa sí se logra con los años, viendo distintos pacientes, etc. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos son importantes porque Marroquín ya lo ha preguntado también en un pasito. Identificar las deficiencias en los sistemas. Las deficiencias más que todo van del lado de una alteración funcional en la función o en la estructura. Interpretar limitaciones. Las limitaciones son las consecuencias de esas deficiencias y luego vamos a analizar más a profundidad la diferencia entre deficiencias y limitaciones. Y vamos a determinar el diagnóstico que, como les dije al principio, es el fin principal de la evaluación y nos sirve para prevenir, ¿no? ¿Qué consideraciones debemos tener? Pues que la evaluación puede ser cualitativa, puede ser cuantitativa. Si es cualitativa, va a ser subjetiva porque mayormente se realiza así, a simple vista, ¿no? Y es una presunción, en realidad. En cambio, la característica cuantitativa es cuando ya utilizamos una escala o una medición, algo más estandarizado. Por tanto, es más objetiva y ya no es presunción, sino comprobación. Hay tres aspectos muy relacionados, que son la observación constante. Obviamente, tenemos que observar periódicamente, ahí viene la siguiente característica. La evaluación es continua y periódica y debemos tener conocimiento de cuál es el movimiento normal, ¿no? Los ejemplos que dio Tamariz aquí fue, por ejemplo,
La marcha, debemos conocer los patrones normales. La secuencia de sentado a parado, cómo se realiza normalmente. Y también debemos considerar el registro. Esto es importante porque en esta ficha de evaluación vamos a tener todos los datos del paciente y debe ser estandarizado porque puede pasar a otro colega y debe entender nuestra ficha de evaluación. ¿Y a qué se refiere que puede ser fraccionado? Se refiere a que no siempre vamos a poder evaluar en una sesión, ¿no? A veces vamos a requerir de 2 sesiones o incluso hasta de 3 sesiones, ¿no? Esto puede pasar no solamente por falta de tiempo, sino porque el paciente puede que no tenga a la mano todos sus datos. Luego vamos a seguir con el diagnóstico, que ya el diagnóstico es la descripción de la condición del paciente, ¿no? Debemos identificar cuál es la diferencia entre diagnóstico médico y diagnóstico fisioterapéutico. En diagnóstico médico consiste, según la definición que tenemos, en el acto o el arte de reconocer la enfermedad de acuerdo a sus signos y síntomas. En cambio, esa es la enfermedad. En cambio, el diagnóstico fisioterapéutico, tenemos 2 definiciones, pero se basa en describir las consecuencias de dicha enfermedad en términos de disfunciones esenciales. Por ejemplo, ¿no? Una persona tiene parálisis cerebral, ese es su diagnóstico médico, y nosotros como diagnóstico fisioterapéutico podemos poner una hipertonía o podemos poner también una debilidad muscular, en relación más que todo con las consecuencias neuromusculares, las que están en base a nuestro campo de evaluación. Ahí tenemos las 2 definiciones que nos dan, que según Sarman en tal año, dice que es el término que describe las disfunciones esenciales, no una enfermedad, sino las disfunciones en base a dicha enfermedad, en base a los signos y los síntomas. Y la Confederación Mundial de Fisioterapia dice que es el resultado del razonamiento clínico. También, si ven la palabra clave aquí es disfunción. En términos de disfunción del movimiento, limitación funcional, capacidad o discapacidad o síndrome. Ya. Aquí vamos a analizar las diferencias, porque este esquema aparece ahí en la diapositiva. Las diferencias entre estos distintos conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre patología o fisiopatología, deficiencia, limitación y discapacidad? Una patología se va a caracterizar por presentar un conjunto de una o más deficiencias. La patología, según el contexto, porque en realidad es como una rama de la medicina que estudia todas los signos, síntomas de una enfermedad, pero acá lo tomamos como sinónimo de enfermedad y se refiere a la alteración o desviación del estado fisiológico normal de la persona. Una deficiencia, según la OMS, es una pérdida o ausencia de una estructura o función corporal, ¿no? Entonces, en una patología, por ejemplo, podemos tener distintas deficiencias, ¿no? Y estas deficiencias se corresponden con los distintos sistemas que ya vimos al principio, que son cardiopulmonar, integumentario, musculoesquelético y neuromuscular. Luego tenemos la diferencia con limitación. La limitación es la dificultad para realizar una actividad, ¿no? Por ejemplo, la hipertonía ocasiona una dificultad para realizar la marcha. La limitación es que no puede realizar la marcha. Es una limitación física. Y la hipertonía es una deficiencia de índole musculoesquelética y también neuromuscular, ¿no? Ahí tenemos las 2 diferencias. Ahora, el conjunto de limitaciones es lo que
nos determina una discapacidad. La discapacidad es esa condición que se caracteriza por presentar ciertas limitaciones, una o más, ¿no? Que podemos incluir. Chicos, hasta ahora todo bien, todo normal. Sí, todo bien. Ok. Ya, entonces hay que seguir. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla o levanten la mano, ¿ya? Ya, bien, entonces seguimos. Estos conceptos ya son menos complejos que los anteriores. Seguimos con pronóstico, que ya es el plan de cuidado, donde vamos a trazar los objetivos, donde también vamos a planificar qué intervención vamos a utilizar, el tiempo que va a durar esta intervención. Y algo que dice en pronóstico es que como fisioterapeutas vamos a poder pronosticar qué nivel de progreso va a alcanzar el paciente, ¿no? Por eso es que muchos pacientes dicen, voy a volver a caminar, entonces tú, de acuerdo a tu evaluación, puedes dar una respuesta afirmativa o eh, seguir evaluando, ¿no? Porque no siempre con una primera evaluación se puede determinar eso. O a veces el paciente te pide en cuánto tiempo voy a volver a caminar o quiere saber exactamente, ¿no? Un tiempo. Entonces nosotros con la experiencia que vayamos a tener, podemos aproximarnos, y a eso se refiere al pronóstico, esa aproximación, esa visión que tú tienes sobre ese nivel de progreso, cuánto progreso va a lograr mi paciente, ¿no? Y en cuánto tiempo lo va a realizar ese progreso. Por eso ahí dice el nivel óptimo de progreso y la totalidad de tiempo que va a requerir el paciente para alcanzar ese logro. Muy bien, seguimos con intervención, que ya, bueno, la intervención es el centro de todos los elementos de manejo, porque es la interacción y es el propósito de la práctica fisioterapéutica, ¿no? Ahí podemos involucrar a otros individuos que generalmente son los familiares, ¿no? En el caso, más que todo en niños, por ejemplo, donde tenemos que sí o sí involucrar a la madre, al padre, a los padres, ¿no? En la intervención, porque ellos en casa también tienen que realizarle el tratamiento. Y finalmente tenemos los resultados, que vaya al impacto que tienen estas intervenciones en su patología o en su limitación funcional, resultado de su patología, si es que se redujo un riesgo, si es que se está previniendo un problema de salud, o recursos sociales y también la satisfacción del paciente, ¿no? No solamente vamos a tener un impacto físico con nuestro trabajo, sino también vamos a tener un impacto social definitivamente. Ya. Hasta ahora, ¿cómo vamos? Porque ya vamos a pasar al segundo tema. ¿Todo bien, chicos? ¿Hay alguna pregunta o algo que no les quedó claro o algo que quieren que yo repita? Me avisan si es que desean que repita algo, si es que no les quedó claro, es ahora o nunca, o van a ir a ese examen de 10 créditos sin saberlo. Conste, son 10 créditos. No quiero que bajemos de base. Ah, bueno, 8 créditos, perdón. A ver, una consulta, dicen. ¿Cuál es tu consulta? Puedes escribirla si es que no puedes hablar por el micrófono. Te vamos a dar unos minutos. Mientras tanto, pueden estirarse un momento o ir a tomar agua, como en mi caso.
Ya chicos, a ver, ya volví. Me dicen, tenía la duda de que si pasarán el Canva. Eso depende de si vemos que le ponen empeño a las cosas, ¿ya? Eh, y con empeño me refiero a sus resultados en el quiz, así que estén atentos y hagan las preguntas que requieren, ¿no? Y la pregunta que nos hizo Guillermo es la diferencia entre patología y limitación, considerando que en ciertos casos la patología crea la limitación. Exactamente, una patología, bueno, es el estado de la persona. Si es que, por ejemplo, hay una alteración, una función, por ejemplo, eh, cuando hay una deficiencia de la sustancia blanca, se me fue el nombre, pero la sustancia blanca está muy adelgazada. Eso tiene un nombre. ¿Alguien se acuerda? Creo que era leucodistrofia. Era leucomalacia, ya. Ya me acuerdo. Leucodistrofia. Ajá. Entonces, eso, por ejemplo, podemos definirlo como patología. Muchas gracias, Ale. Podemos definir como una patología. Hay distintos exámenes que nos llevan a dar ese diagnóstico, pero la limitación que ocasiona ese adelgazamiento de la sustancia blanca va a ser, por ejemplo, una hipertonicidad o una hipotonicidad. Esa es la limitación, ¿no? Es la consecuencia de esa patología. Y esa hipertonicidad o hipotonicidad no le va a permitir, por ejemplo, realizar la marcha o ponerse en bípedo, y esa actividad específica ya es la limitación como tal. No poder caminar es una limitación. La limitación se basa más que todo en en una actividad cotidiana. Por ejemplo, el no poder escribir, ¿qué más? Todas las actividades que se te puedan ocurrir y que no pueda cumplir con esa actividad debido a cierto problema, ¿no? Cierto problema, cierta disfunción. Y ya el conjunto de limitaciones van a ser la discapacidad. Ya. Entonces vamos a seguir. Ay, estaba hablando. Clásico. ¿Desde cuándo está apagado? ¿Cuál es la última cosa que dije? Ah, ya, pero dije vamos a seguir varias veces. Ya, desde acá, ¿escucharon la definición de postura corporal? No, Tati. Ah, ya. Entonces, definición de postura corporal.
Dentro de todas las definiciones que están ahí en la diapositiva, esta es la definición más completa, porque las demás o tienen relación con la etimología o son características secundarias, pero esta es una definición mucho más estructurada, que dice que consiste en la distribución de la masa corporal en relación con la gravedad sobre una base de sostén, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estamos parados en posición de bípedo, todo nuestro cuerpo está siendo soportado y está siendo atraído por la fuerza de gravedad y está siendo soportado por una base de sostén que tiene la forma de un polígono, ¿no? Esta última, la base de soporte, de sostén, incluye a todas las estructuras o recibe todo el peso de todas las estructuras, desde los pies hasta la base del cráneo. Y luego tenemos la definición de actitud postural, que la actitud postural viene a ser un concepto mucho más individual, ¿no? Todos tenemos una actitud postural distinta. Es la actitud física externa que refleja la personalidad, el estado de ánimo, la salud y la forma de relacionarse con el entorno en instantes específicos, ¿no? Como les digo, es una definición más como personal y particular. Ahora, ¿cuáles son los factores determinantes de la postura corporal? Tenemos a los factores hereditarios, ¿qué es pues nuestro genotipo? ¿Qué predisposición genética tenemos de acuerdo a los genes que nos heredan nuestros padres? Los factores físicos, que son las características anatofisiológicas que presentamos, qué sé yo, no sé, la composición corporal o los distintos somatotipos que existen, ectomorfo, endomorfo, mesomorfo. Y también aquí en factores físicos encontramos los hábitos, ¿no? Porque sabemos que si bien nacemos con una predisposición genética, nuestros hábitos y el ambiente van a influir. Luego tenemos a los factores psicológicos, que son la personalidad, el estado de ánimo y la autoestima, que tienen relación con el aspecto emocional. Y los factores contextuales, que son el entorno, los factores socioculturales, la ocupación, a qué se dedica. Por eso normalmente preguntamos, ¿no? Y es importante esa pregunta de a qué se dedica el paciente. Y los recreacionales, que influyen muchísimo. Ahora, tal vez pueden confundirse hábitos con los contextuales, porque ambos son factores externos, pero los factores físicos son más intrínsecos a la persona o dependen de la persona. En cambio, los factores contextuales no dependen de la persona, sino son externos y no son factores que podamos controlar, ¿no? Nadie controla dónde decide nacer, en qué sociedad, en qué parte del mundo, o cuál va a ser tu lugar de trabajo. ¿Qué más? Tenemos los aspectos mecánicos, que tenemos 4. La base de sustentación, que es el área o superficie de soporte en la posición de bípedo. El área o superficie de soporte es, como les dije, un polígono. Tenemos a la inercia, que es esa resistencia al cambio. Si estamos en una posición estática, la resistencia a movernos. Si estamos en una posición de movimiento, la resistencia a ponernos en stop. La fuerza de gravedad, que es la fuerza de atracción terrestre, es un concepto que ya lo hemos visto. En biomecánica, sabemos que la fuerza de gravedad tiene un punto de aplicación y ese punto de aplicación es el centro de masa corporal de la persona. Y también es una fuerza que se encuentra perpendicular al piso. Y finalmente tenemos a la fuerza de reacción del piso, que es una consecuencia de la famosa tercera ley de Newton. La fuerza de gravedad sería la acción y la reacción del piso, la reacción. Ya, pasamos a lo siguiente. ¿Qué es una buena postura?
Todos tenemos una actitud corporal, como vimos al principio, pero no todos tenemos una buena postura. La actitud corporal, la buena postura es una actitud corporal que facilita o garantiza que haya una máxima eficiencia. Y con máxima eficiencia nos referimos a disminuir hasta el mínimo nuestro gasto de energía, pero manteniendo un buen desempeño y sin causar daño a nuestro cuerpo, ¿no? Nuestros sistemas corporales. Luego tenemos el concepto de orientación postural. La orientación postural tiene ciertas características. Es la capacidad de mantener una buena alineación, que luego en las siguientes diapositivas vamos a ver cuál es la alineación correcta en las distintas vistas, lateral, posterior y anterior. Mantener una buena relación entre el cuerpo y el ambiente. Y aquí está también el factor de la ergonomía de todos los objetos, las herramientas que utilicemos. Mantener la verticalidad, ¿no? Esa capacidad de mantener todas nuestras cadenas alineadas. Y la orientación postural es una referencia para la acción y la percepción del mundo. Es un factor determinante para la manera en que nosotros vamos a percibir el mundo que nos rodea. ¿Ustedes cómo creen que percibirían el mundo si todo el tiempo estuvieran en decúbito supino, por ejemplo? Su percepción del mundo cambiaría, ¿no? No es la misma, o no podrían realizar muchas actividades. Y eso es algo que vemos en muchos de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, es un factor muy, muy influyente. Ahora tenemos a los distintos factores que permiten una orientación postural adecuada. Tenemos la visión, que da la información sobre el movimiento resultante, ¿no? O sea, la ubicación de la visión nos da mucha información. Es que la visión está hacia abajo, la persona normalmente tiene una postura encorvada, ¿no? Es que la visión está horizontal, que es lo ideal, tenemos una buena postura. Y así sucesivamente. Prevé desestabilizadores, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo al ejemplo que les dije, ¿no? Podemos ver qué músculos pueden estar debilitados de acuerdo a cómo está orientada la visión. Y la visión nos da la información sobre posición y movimientos de la cabeza en relación al ambiente. Es una diferencia con el sistema vestibular, que lo tenemos a continuación, que es nos da información sobre la posición de la cabeza en relación con la gravedad, ¿no? Por ejemplo, si es que algún día, por distintas cosas de la vida, amanecemos, no sé, boca abajo, sin necesidad tal vez de utilizar la visión o de abrir los ojos, nosotros podemos notar en qué posición está nuestra cabeza orientada por la gravedad, ¿no? ¿Qué más? Los movimientos de la cabeza. Cerrando los ojos podemos darnos cuenta si es que nuestra cabeza está inclinada, si estamos rotando la cabeza, si la estamos flexionando, etc. Y también el sistema vestibular tiene acción sobre el tono muscular y la postura, ¿no? Por ejemplo, cuando sentimos en un ascensor que cuando vamos subiendo hay como una desestabilización, como que nuestros músculos se contraen automáticamente, es como un reflejo. Y finalmente tenemos a la sensación somatosensorial, que es todo lo relacionado a la propiocepción, ¿no? Por ejemplo, cómo está la distribución de nuestro peso sobre la superficie de contacto, la posición de nuestros distintos segmentos corporales. También, si es que cerramos los ojos, nosotros podemos darnos cuenta si es que nuestro brazo está extendido, si es que nuestro brazo está flexionado y no estamos utilizando la cabeza o el sistema vestibular o la visión, sino son receptores que se encuentran en los músculos y en las articulaciones, como los usos musculares en los músculos,
que nos dan información sobre la contracción, o los órganos tendinosos de Golgi en las articulaciones, ¿no? La sensación somatosensorial nos da, por tanto, información de las partes y permite respuestas posturales automáticas, ¿no? Esos receptores van a dar la información quizás para los futuros reflejos que podamos tener ante, qué sé yo, una situación de emergencia, cuando necesitemos el clásico ejemplo de retirar la mano cuando te estás quemando, ¿no? Luego tenemos los bloques segmentarios. Hasta el momento todo está bien. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Me dicen si puedo explicar más despacio. Estoy yendo muy rápido. Voy a tratar de hacerlo más despacio. Ya. Claro, lo entiendo ya. Está bien, está bien. Voy a hacerlo un poco más lento. Dentro de bloques segmentarios tenemos a 3 bloques segmentarios: los miembros inferiores, el tronco y la cabeza y cuello. Empezamos desde abajo, que es lo más cercano a la base de soporte. Pues los miembros inferiores, los pies, que conforman la base de soporte. Por lo tanto, los pies son los órganos determinantes de la postura. Si es que tus pies no se encuentran en óptimas condiciones, no te vas a poder poner en bípedo, ¿no? ¿Cómo es el sistema o la transmisión de fuerzas de pie a rodilla? Se transmiten de forma ascendente, o sea, del pie a la rodilla. Y en cambio, de cadera a rodilla es un sistema descendente, porque va toda la descarga de peso, ¿no? De todo el componente del tronco, la cabeza, los miembros superiores hacia la rodilla. Luego tenemos el tronco. Como característica es que el centro de gravedad de este segmento del tronco, no de todo el cuerpo, sino solamente del tronco, está en D4, así como el centro de gravedad de todo tu miembro superior está en el codo, o de todo tu miembro inferior está en la rodilla. Pues el centro de gravedad de solo tu tronco está en D4. Hay oscilaciones en todos los planos, porque podemos hacer flexión, extensión, rotación, inclinación derecha, inclinación izquierda. ¿Qué más? Está controlado por musculatura tónica, o sea, los músculos que componen el tronco, recto abdominal, los oblicuos, todos ellos en una postura bípeda, por ejemplo, o usualmente tienen el tipo de contracción isotónica, ¿no? Ya están contraídos de forma que no varían su longitud. Tiene adaptaciones segmentarias, o sea, va a influir todo lo que suceda en los demás segmentos. Si es que movemos nuestros brazos, eso puede hacer que inclinemos el tronco. Por eso es que realizamos compensaciones. Por ejemplo, cuando no logramos una flexión de 180, ya estamos moviendo el tronco, porque todos nuestros segmentos producen que el tronco se mueva, ¿no? Entonces, a eso se refieren las adaptaciones segmentarias. ¿Qué más? Y finalmente tenemos cabeza y cuello. Aquí va un dato importante, que es la alineación de la cabeza y el cuello van a armonizar todo el conjunto estático. O sea, es un componente que va a permitir organizar todo el cuerpo. Por eso es que, por ejemplo, en los bebés, una de los primeros hitos es el control de cabeza, ¿no? Porque eso va a ser el inicio de los demás hitos de desarrollo. Tenemos 2 componentes en cabeza y cuello: la verticalidad y la horizontalidad. Bueno, el mantener el equilibrio y mantener la alineación tanto vertical como horizontal, ¿no? Ya. Luego tenemos que, ¿quién se encarga de la verticalidad? El sistema vestíbulo laberíntico.
¿Quién se encarga de los movimientos de la cabeza o de detectar los movimientos de la cabeza? Son los canales semicirculares. ¿Y quién se encarga de saber la posición de la cabeza respecto a la gravedad? Pues el sistema otolítico, ¿no? Que son como unos pequeños cilios en los cuales tienen encima de esos cilios como unas bolitas que se llaman otolitos y que se van a mover de acuerdo a la gravedad, porque como elementos también tienen, mm, por así decirlo, se dejan llevar por la gravedad, ¿no? Si es que ponemos nuestra cabeza hacia un costado, todos esos otolitos se caen hacia ese costado o hacia el otro costado. ¿Qué más? La cabeza es importante porque allí vamos a encontrar a los núcleos vestibulares, que son el centro nervioso vestibular, y porque también ahí tenemos al sistema oculomotor, ¿no? Que ya vimos que la visión es uno de los componentes importantes. Abajo les puse un cuadrito, que es el cuadrito de amarillo, que está abarcando una diapositiva, así que posiblemente pregunten, no sé si sea muy datero marroquín, pero puede decir, no sé, el conducto semicircular anterior, ¿qué información nos da sobre el plano sagital? Si es que estamos en flexión o extensión, sabemos que estamos en flexión o extensión gracias a ese conducto semicircular anterior. ¿Qué más? El conducto semicircular posterior, que da información sobre la orientación frontal. Ahí en la diapositiva tenemos la imagen, ¿no? Creo que con la imagen nos podemos guiar mejor. Voy a copiarla y agrandarla. Ya, aquí está. Ya, en esta imagen podemos ver a lo que me estoy refiriendo. Los canales semicirculares. Los canales semicirculares son estos de acá. 1, 2 y 3, ¿no? Por ejemplo, es el anterior. Este anterior nos da información sobre el plano sagital. El segundo, que es el conducto semicircular posterior, nos da información sobre el plano frontal. Posterior, ¿cuál es? Es sobre el plano frontal. Entonces, ¿qué movimientos vemos en el plano frontal? Pues las inclinaciones, ¿no? Entonces, nosotros podemos saber que estamos inclinados hacia un lado o hacia otro por este canal semicircular posterior. En el plano sagital, información sobre flexión y extensión, que son los movimientos de ese plano. Flexión y extensión. Y en el canal semicircular lateral tenemos información sobre el plano transversal, que es el único que queda. Ya, y ahí tenemos a los movimientos de rotación. Ya, nosotros sabemos que hacemos todos esos movimientos gracias a estos canales semicirculares. Y lo que les decía sobre los otolitos, que es esto. Ahora voy a buscar una imagen de los otolitos. Ya, aquí está.
Los otolitos son como partículas pequeñas que se encuentran encima de estas células ciliadas que encontramos en el oído interno. Cuando tú te mueves hacia un lado, todos tus cilios se mueven también hacia un lado y todos estos otolitos como que se derraman hacia un lado. Y por eso es que tú recibes la información de que te estás inclinando hacia ese lado, ¿no? Y así ellos se van a mover siguiendo la gravedad. Estos otolitos es como si fueran piedritas que van a seguir la gravedad y que están dentro de tu oído interno. ¿Qué más? Ya, chicos, hasta ahí alguna pregunta sobre lo que he mencionado. No se olviden de los datos importantes, ¿ah? Lo de los otolitos que dan la información de la posición de la cabeza en relación a la gravedad, porque los otolitos siguen la gravedad. El sistema de los canales semicirculares que da información sobre movimientos, por eso hemos hablado aquí de flexión, extensión, rotación, inclinaciones, abducciones. Bueno, abducción no, es de la cabeza. La cabeza no hace abducción. Y el sistema vestíbulo laberíntico, que da la verticalidad, ¿no? Todo este conjunto nos va a dar la información necesaria para nosotros ubicar nuestra cabeza de forma vertical. Ya, hasta ahí todo bien. A ver, confírmeme. Póngame una manito arriba, como dicen la gente que hace clases virtuales. ¿Sí? ¿Todo bien? A ver, tenemos una pregunta. ¿Quién es? ¿Cuándo no? Ay, Sebastián tenía que ser, pues, ¿quién más? Ya, bueno, sigamos, sigamos. A ver. Ahora vamos a seguir con otra clasificación, los tipos de posturas que encontramos. Tenemos una postura fisiológica, que es la que se nos es más cómoda, ¿no? Utilizamos el mínimo esfuerzo y es la que utilizamos para hacer todas nuestras actividades diarias. La estática, que es cualquier postura en la que tú estés completamente quieto. La dinámica, que es las posturas que utilizas para un movimiento, por ejemplo, para la marcha, ¿no? Con un pie adelante y el otro atrás. O para correr o para saltar, cualquier movimiento. La compensadora, que es para disimular o suplir, ¿no? Por ejemplo, esta desviación que vemos aquí es una compensadora porque no hay el miembro inferior, la pierna inferior derecha, ¿no? Entonces está compensando hacia un lado debido a que aquí ya no hay un segmento que hacía que permanezca en equilibrio. ¿Qué pasó, Santi? ¿Crees que puedas agrandar la... Sí, perdón, me olvidé. Ya ahí está. Ahí está, les estaba diciendo. Es Gracias. para, ok. O todas las compensaciones que hacemos cuando no logramos un movimiento, ¿no? La inclinación del tronco, todas esas posturas que van a suplir una deficiencia tal vez. La postura antiálgica. Aquí se me ocurre, por ejemplo, un ejemplo de cuando tienes tortícolis y no puedes mover tu cabeza, no la puedes alinear porque te produce dolor. Entonces tienes la cabeza al costado porque quieres evitar el dolor. Eso es antiálgico, antidolor. Es un espasmo protector, o sea, una contracción de alguno de tus músculos en protección tuya para que no sientas dolor. En este caso, este señor, ¿no? Puede que se esté dando esta desviación de la pelvis porque le produce dolor tenerla alineada. Entonces, es para evitar el dolor. Luego tenemos acá no es antiálgica, perdón. Aquí es estructural, si mal no recuerdo. Sí, es estructural.
Ya. La estructural, pues como su nombre lo dice, depende de tu estructura corporal y es hereditaria, es de nacimiento, es aquella natural, por así decirlo. Por ejemplo, una postura puede ser fisiológica, estática y estructural. Estructural porque depende de las características que tiene tu cuerpo, fisiológica porque es la más cómoda para ti y estática porque la utilizas cuando estás completamente quieto.